Hoy, 24 de marzo, es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. En este día se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983. De entre los hechos inenarrables de aquellos años, el apropiamiento de bebés nacidos de mujeres secuestradas y hasta asesinadas sigue siendo una de las heridas más profundas de nuestro país. Como este es un canal de teatro, me pareció pertinente hacer este video sobre Teatro por la Identidad, una asociación y movimiento teatral que ya lleva en vigencia 20 años y que tiene el objetivo de generar conciencia sobre estos actos y acompañar las luchas de quienes hasta el día de hoy siguen buscando a sus hijas, hijos, nietas y nietos. En este video te traigo una entrevista de primera mano con quien ha estado involucrado en Teatro por la Identidad desde sus inicios y recomendaciones de obras para leer en un día como hoy. Yo soy Emanuel Cabeza y les doy la bienvenida a Never Use Yellow. Si me están viendo de otros países, tienen que saber que esta fue la última época realmente oscura del país, en la que la dictadura liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti ejerció diversos crímenes contra el pueblo argentino. Fue durante este denominado proceso de reorganización nacional que, además de los asesinatos, torturas y secuestros, el gobierno de facto fue el responsable de numerosos secuestros de bebés, resultando en muchísimas personas a lo largo de las décadas creciendo bajo identidades sustituidas. Así surge la asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene como objetivo recuperar a aquellos hijos secuestrados a través de diversas acciones de compromiso social. Debido al paso del tiempo, hoy conocemos a esta asociación como Abuelas de Plaza de Mayo y a día de publicado este video hay 130 nietos recuperados. Como ya mencioné, este video es sobre Teatro por la Identidad, por lo que a continuación los dejo con Luis Rivera López, quien es miembro de la comisión directiva de Teatro por la Identidad, para contarnos más acerca de lo que están haciendo desde esta asociación y movimiento teatral. Además, Luciana del canal de YouTube y podcast Teatro en Criollo se sumó a esta colaboración para recomendarte obras indispensables para un día como hoy. Y en fin, sin nada más que decir, los dejo con los invitados. Teatro por la Identidad surge allá hace 20 años, estamos cumpliendo 20 años este año, allá por el año 2001, digamos, depende de cuál sea el parámetro que tomemos para decir que empezó Teatro por la Identidad, con la idea, cuando un grupo de actores y directores, autores, se juntaron con la idea de visibilizar el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo de sus nietos, nietes, diríamos hoy, apropiados durante la dictadura. Si bien habían pasado en ese momento muchos años ya de terminada la dictadura, no habían aparecido muchísimos de esos nietes que en ese momento tendrían unos 30 años, o quizá un poco menos, porque fueron desaparecidos de entre el 76 y el 80, digamos 79, 80 la mayoría, sino que la realidad es que no había un conocimiento social del tema, digamos, era muy distinto que ahora. Las abuelas, las madres no habían sido nunca recibidas en la Casa Rosada, no había una escucha desde las instituciones oficiales de ese trabajo y de esa búsqueda. Entonces es como que aportando para que eso pueda empezar a tener mayor visibilidad, lo cual es fundamental para poder encontrarlos, esos nietos. Se creó un espectáculo en principio que se llamó A propósito de la duda, que se estrenó en el 2000, con la idea de fomentar la duda, porque la única posibilidad que hay de que aparezcan estas personas que se reencuentren con su identidad es que duden acerca de su identidad. Digamos, a ver, yo soy realmente el que creo que soy, y entonces se ponga a investigar y de esa investigación pueden surgir también muchas otras cosas, pero una de las cosas que puede surgir es que
hayan nacido durante la dictadura en un centro de detención. Ese espectáculo fue muy exitoso, lo escribió Patricia Zangaro, dirigía Daniel Fanego y había muchos actores muy conocidos, además fue un momento en el que hubo como una explosión. Evidentemente, en el 2001, al año siguiente, fue de verdad una explosión en el país, pero era un momento en el cual, digamos, habían pasado muchos años de una cultura del no hablar demasiado, del no revolver las cosas complicadas, etcétera, etcétera, y entonces hubo una verdadera fue un aluvión de gente queriendo participar. Primero muy exitoso el espectáculo, después ellos notaron que esto iba mucho más allá de un espectáculo, entonces hicieron reuniones, empezaron a intentar hacer reuniones de la gente de teatro, de la gente del medio, y las reuniones no se podían hacer porque nunca alcanzaba el lugar que habían elegido para albergar la gente que iba. O sea, de repente se quedaba más gente afuera, el lugar primero era una especie de bar, y se quedó más gente afuera que la que pudo entrar. Después se hizo en un teatro, ese día no se pudo hacer nada, después se hizo en un teatro, y del teatro también, era un teatro de 300 localidades, quedó más gente afuera de las que estuvieron adentro. En esa sí se sesionó de alguna manera. Ellos básicamente arriba del escenario dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Queremos hacer algo para ayudar a las abuelas, nada más. Eso fue lo que dijeron. ¿Hay ideas? Bueno, ahí se levantaron varias manos. Eso fue en el año 2001. Una de esas manos era la mía. Ahí fue cuando entré yo no estuve a propósito de la duda. Y se armó como una especie de comisión para pensar qué hacer. Y básicamente lo que se hizo ese año fue un ciclo, convocar, digamos, a un ciclo de teatro, de funciones, con la temática de la cuestión de la identidad. Después fue una larga discusión si la temática era la identidad en forma estricta, o sea, si hablábamos de los nietes secuestrados, etcétera, etcétera, o si hablábamos de la identidad en general, ¿no? Pero bueno, en ese momento estaba esa discusión, y al mismo tiempo caían obras, y de repente teníamos 200 obras y 200 grupos que querían hacer. Era imposible hacer toda la participación que había, por lo tanto se armó una comisión para elegir, de selección. Se hizo un ciclo infernal con 30 teatros que donaron gratuitamente sus teatros, cada uno con 3 obras. Participaron miles de actores, directores y miles de espectadores. O sea, fue una cosa, así, un movimiento. Claramente, vos decías antes la diferencia entre una institución y un movimiento, claramente un movimiento. Ahí no había institución de nada. La institución lo único que hacía, lo que hacíamos, digamos, los de la comisión de dirección, era tratar de contener el aluvión de la social, por decirlo de alguna manera. Siguió así durante varios años. Cada año era un ciclo nuevo. Se convocaban obras, se elegían las obras, después empezamos a nombrar un jurado para que eligiera las obras, y se empezaron a hacer con seudónimo, porque se empezaron las cosas, si eligieron a fulano porque es amigo de, bueno, entonces pues se hizo con seudónimo, y digamos, de alguna manera se empezó a institucionalizar, por decirlo de alguna manera, el asunto, tanto que 4 años después fue que decidimos, digamos, armar una asociación civil que de alguna manera contenga todo este movimiento. Esa asociación civil lo que nos permite, o lo que nos empezó a permitir en ese momento, porque claro, todo esto, así dicho, está todo, parece simple, pero es un gran bolonqui, porque inmediatamente aparecen gastos, costos. Esto era todo gratuito. Los que participamos todavía hoy seguimos participando de forma completamente gratuita. No se cobra entrada, porque la idea es, bueno, armar mucho bardo, por decirlo de alguna manera, con el tema, y poner el tema en de la sociedad. Entonces
pero de todos modos empezaron a aparecer montones de gastos, porque, qué sé yo, el técnico de la sala tal, por ejemplo, quería cobrar su día de trabajo, y el flete que lleva las escenografías de Fulanete, y Fulanete dice que estaría más lindo el espectáculo, si se puede comprar un reloj de pared, y empiezan a aparecer un montón de cuestiones económicas de por medio, y las cuestiones económicas no se podían manejar individualmente, y entonces ahí hubo necesidad de armar una figura que de alguna manera contuviera esa cuestión. Si bien es sin fines de lucro, porque el objetivo final no es el lucro, pero sí maneja cuestiones económicas. A veces recibe subsidios que pudimos empezar a conseguir también por suerte, y de alguna manera también, bueno, si hay cuestiones que son... esto fue creciendo mucho, aunque si bien el movimiento en cuanto a su potencia, por decirlo de alguna manera, puedo decir que el año 2001 fue el de la potencia más gigante, de todos modos, en organización sí fue creciendo y se empezaron a hacer ciclos muchísimo más organizados, más grandes en cuanto a llegada, a conectarnos con la televisión, y por otro lado, la sociedad en sí misma empezó a conocer más el tema también, no solo por nosotros, digamos. Las abuelas, de alguna manera, se pudieron llegar a los medios de difusión en forma más seguida, y el tema aparecieron muchos nietos, y el tema se puso en boca mucho más de todo el mundo. También fue puesto de alguna manera en funcionamiento siempre una gran pregunta que tenemos todos los teatristas, que es: ¿el teatro puede ser testimonial? Es decir, ¿el teatro puede servir para cuestiones que van más allá del teatro mismo? ¿Puede tener un fin social? ¿Se puede hacer teatro con un mensaje, comillísimas? No hay muchísimas ejemplos en la historia del teatro, pero hay algunos muy importantes como Brecht, que han unido muchísimo el mensaje social a el producto artístico. Y esa es una discusión que siempre los teatristas tenemos constantemente, acerca de hasta qué punto nos ponemos obvios y faltos de originalidad si bajamos línea sobre lo que creemos que tienen que ser las cosas. ¿Se entiende? Entonces también hubo, y eso estuvo muy en boga durante los 90, formas teatrales que obviaban absolutamente el contenido y decían, no, si te metes al contenido estás pifiándola mal para hacer teatro. Entonces esa fue una discusión en la cual nos metimos, y cuando aparecimos fue decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos hacer. ¿Tenemos que pelearla? Sí, tenemos que pelearla, porque en general la gran mayoría de las cosas que nos llegaban eran cosas obvias y espantosas, con militares malos que le pegaban a la gente buena. Y entonces, pero eso no sirve tampoco para dar el mensaje. Al contrario, la gente sale corriendo, ¿no? Aquí el punto es cómo hacer y esa es nuestra gran pregunta de siempre, cómo hacer para unir calidad artística con contenido. Ese es algo en lo cual también nos consideramos que es como una especie de logro de Teatro por la Identidad, haber puesto esa cuestión sobre la mesa de los teatristas, no sobre la mesa de la sociedad en general. Bien, hay una cosa que siempre decimos que es muy interesante, que es sobre la cuestión de qué hablan las obras. Porque en principio nosotros decíamos, bueno, hay que hablar de la cuestión de los nietos, porque eso es el tema. Además es un tema tan profundo, o sea, tan tremendo, o sea, que pareciera que es infinito, porque la cuestión de la identidad de una persona que hace 30 años fue secuestrado de recién nacido. Después la madre, en el 90% de los casos, fue asesinada.
Y después, muchas veces fue apropiado por las mismas personas que estaban en contacto con quienes asesinaron a los padres. Y esta persona fue criada de esa manera. Bueno, la contradicción es prácticamente una tragedia griega, digamos, el asunto. Pareciera haber sucedido en épocas arcaicas, pero es algo que sucedió hace muy poquito tiempo. Ese asunto es tan potente que nosotros decíamos, bueno, que hablen de eso las obras. Pero la realidad es que hablar del tema propiamente era muy difícil y todo lo que llegaba era como muy burdo y falto de calidad artística. Entonces no fue necesario, y de repente había alguien que decía, yo quiero hablar de la identidad, pero quiero hablar de mi identidad sexual, o quiero hablar de la identidad, pero quiero hablar de la identidad nacional. Entonces, ahí las abuelas nos dijeron algo que siempre lo decimos, que es, mientras nosotros lo que necesitamos es que la sociedad se pregunte por su identidad. En una sociedad que se pregunta por su identidad, a nosotras nos es más fácil encontrar a nuestros nietos. Y entonces, ahí se abrió completamente la temática y simplemente se trata de espectáculos que tengan una inquietud identitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que quieran preguntar profundamente quiénes somos, y casi de cualquier manera, y a veces en forma tangencial. Nosotros en una época elegíamos obras y las obras se producían, en otra época empezamos a dejar de hacer concursos de obras hace ya bastantes años, y en general lo que hacemos es nombrar jurados que son aparte de nosotros mismos, es decir, son gente del medio, gente reconocida del medio, más allá de que nosotros podamos o no ser reconocidos, pero para no ser la comisión de dirección los que eligen, sino que hay un jurado. Últimamente, en general, están eligiendo obras ya estrenadas, es decir, se elige con video o yendo a verlas, obras para participar de festivales. En los festivales se aprovecha, suben los nietos, digamos, se instala la temática. Y también otra modalidad que hacemos mucho es un concurso de micromonólogos que da como resultado un espectáculo que se llama Idénticos, que son espectáculos también muy exitosos, que se hacen en teatros muy grandes de acá de Buenos Aires, donde se seleccionan de una presentación que generalmente es multitudinaria, suelen ser cerca de 1000 monólogos que se presentan, un grupo de gente que básicamente son Mauricio Cartuni y Veronese, que son los, digamos, motores artísticos de la idea. Seleccionan 10 monólogos y con esos 10 monólogos se llaman 10, 11, 9 monólogos, se llaman a 10 actores y a 10 directores y se arma un espectáculo grande, pero básicamente son 10 personas que hablan al público, son 10 monólogos. Entonces, ese es un formato que usamos hace muchos años y que nos ha dado unos resultados buenísimos. Como este año estamos convocando, porque aspiramos a poder cerca de fin de año hacer presencial Idénticos y hacer nuestro festival 20 años, que lo íbamos a hacer el año pasado y no lo pudimos hacer. Y por lo tanto todos aquellos que tengan un texto que les parezca que es demostrativo de algún tipo de identidad, un texto de una cantidad de caracteres bastante determinados, que es más o menos una carilla, entren en la página de Teatro por la Identidad, allí van a poder ver las bases y presentarse, es muy simple presentarse, y de esa manera aportan a nuestro trabajo, sean o no elegidos, porque la misma convocatoria en sí misma es ya una actividad importante. Y pueden hacerlo. También vamos a hacer este año 8 formas, también, o sea, siempre en contacto con nuestro trabajo y siempre que se pueda participar de alguna manera, eso siempre nos es muy útil, porque a lo que aspiramos es hacer de alguna manera un espejo de lo que piensa la sociedad artística o teatrística, por decirlo de alguna manera, acerca de las potencias que tiene nuestro arte para comunicar cuestiones sociales.
y básicamente, en principio, esta cuestión, ¿no? El año pasado, por ejemplo, no apareció ningún nieto. Eso es un enorme retroceso porque venían apareciendo muchos, pero todavía quedan muchos y probablemente los más difíciles de encontrar. Y la pandemia, nos cierra en nosotros mismos, nos hace no salir, y eso es casi una metáfora de lo que no tiene que pasar para que podamos encontrar estos nietos y encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Hola amigues de Never Use Yellow, mi nombre es Luciana, soy del podcast Teatro en Criollo y me invitaron a hacer algunas recomendaciones de obras, así que a eso voy. La obra número 1 que les voy a recomendar es una obra de Griselda Gámbaro llamada Decir Sí. Esta obra fue escrita en 1981 para Teatro Abierto, que bueno, fue un ciclo de obras escritas y presentadas durante la última dictadura militar. Es una obra corta que ocurre en una peluquería, pero no es el vínculo que se espera, digamos, entre un peluquero y un cliente, sino que es más bien el vínculo entre un dominado y un dominador. La relación que tienen, que establecen, es una relación que se pone tensa y todo se va poniendo turbio y se va poniendo también absurdo, donde el cliente, que bueno, vendría a ser el dominado, intenta mediante el diálogo, mediante la palabra, poder comunicarse con este peluquero, que prácticamente no habla o habla muy poco. Hay que tener en cuenta que es una obra que, como se escribió durante la dictadura militar, no podía ser explícita. Entonces, mediante de un peluquero y un cliente, bueno, en realidad nos habla de otra cosa. La obra número 2, El Nuevo Mundo, de Carlos Somigliana. Esta obra también se escribió para Teatro Abierto en 1981. Sucede a principios del siglo XIX, en un lugar de Sudamérica, no especifica cuál. Y esto es clave para la obra, para entender la obra, porque justamente, bueno, se escribió durante la dictadura, entonces, para no tener problemas, pero para no tener problemas serios, digo, de persecución, lo que hizo Somigliana fue ponerle otro contexto a la obra. No estaba sucediendo en Argentina en 1981, sino que era una acción que sucedía hacía más de 100 años en un lugar de Sudamérica que no se sabe cuál es. Trae a la figura del Marqués de Sade. Marqués de Sade se escapó de un manicomio y se vino a Sudamérica a refugiarse. ¿A dónde? Bueno, a la casa de una ex amante que lo recibe y que en realidad está también, ella está en realidad con el ministro. Tanto el ministro como ella reciben muy bien al Marqués de Sade, es decir, reciben muy bien al sadismo, ¿no? Digo, como hay todo el tiempo estos guiños, digamos, de alguna manera en la obra. Hay personajes que representan otra cosa, ¿no? Como una especie de personajes alegóricos. Bueno, el Marqués de Sade es un poco más literal, digo, el Marqués de Sade es un personaje, va a estar representando al sadismo, el ministro al poder político. La mucama, por ejemplo, hay una mucama que es bastante maltratada, va a representar al pueblo. Aparecen también un policía, va a representar a las fuerzas de seguridad, y aparece también un cura que después no era cura, pero que se vestía de cura. Bueno, aparece la iglesia. Está en tono de comedia, la obra es muy divertida, es muy entretenida, pero bueno, tiene todo un trasfondo bastante denso, que era que básicamente estaba haciendo alusión a lo que estaba sucediendo en ese momento, al sadismo que se estaba viviendo en Argentina durante la dictadura. Y hay una frase muy impactante, diría yo, por lo menos a mí en el momento que la leí me impactó mucho, que es que, claro, el Marqués de Sade en esta obra se viene escapando de un manicomio, llega a Sudamérica
y en un momento le dice a su ex amante, que es quien lo refugia. El Marqués de Sade le pregunta a dónde están los manicomios o algo así, digo, bueno, no en Argentina, como en ese lugar, a dónde están los manicomios. Ella le responde, no, acá no hay manicomios. Y él le dice, ¿y dónde encierran a los locos? Y ella le responde, no hay locos, no los encierran, acá desaparecen. Bueno, obviamente haciendo alusión a los desaparecidos, no, los locos. Y la tercera que voy a recomendar es una obra anterior, es una obra del 73, o sea, es anterior hasta a la dictadura, que se llama El señor Galíndez, que es de Pavlovsky. Refleja de una manera bastante cruda la tortura, el abuso de poder, la tortura como institución, la violencia institucional, teniendo en cuenta que es una obra que se escribió en democracia, porque se escribió en el 73, es más cruda, digo, los personajes son dos torturadores, bueno, después llega un tercero, como un aprendiz, que reciben órdenes de un tal señor Galíndez, y las órdenes son para torturar a tal, torturar a tal, de tal manera. Se muestra, obviamente, digo, toda esta situación de que son torturadores y de que, bueno, su trabajo es torturar. Y también como su otro lado, digamos, ¿no? Como su vida cotidiana, familiar, las preocupaciones por la familia, por la esposa, por las hijas, por los hijos. Pero más que quedarse en justamente, ¿no? Como la psicología individual del torturador, lo que hace esta obra es ir más allá, es mostrar la tortura como institución. ¿Sí? No la tortura como un acto individual de una persona que psiquiátricamente o psicológicamente, no, la tortura como institución. Bastante cruda para leer, bastante cruda para ver, si tienen la oportunidad, pero muy interesante de todos modos. Así que bueno, estas han sido las 3 obras que les recomiendo para este 24 de marzo, para hacer memoria, para tener memoria. Estas obras están online, obviamente también se pueden comprar. Y seguramente descubran un montón de otras obras más que hablan sobre los desaparecidos, sobre la dictadura. Así que bueno, espero que les haya gustado y les mando un saludo. Si querés más contenido de teatro, por favor suscríbete a Never Use Yellow. Contame qué te pareció este video en los comentarios y como siempre te agradecería que compartas este video a quienes creas que les puede interesar y también dejar un like, siempre suma para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Como siempre te dejo en la descripción links útiles de lo que hablamos hoy, así como mis redes sociales. Y dicho esto, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.